El bibliográfico de hoy se titula Cálico-ureteroanastomosis para el tratamiento de la hidronefrosis gigante. El mismo está a cargo del doctor Moldes y le vamos a presentar a la doctora Cristal de Lorenzi, que es becaria de segundo año de urología, y quien les habla, Agustina Oliva, residente de cuarto año de cirugía y urología pediátrica. El caso a presentar se trata de un varón de 17 años que concurrió a la consulta sin antecedentes previos y presentó una infección urinaria, de Escherichia coli, y estuvo internado 10 días para tratamiento antibiótico no venoso. Tuvo una función renal que se alteró en la internación de 2,2, luego bajó a 1,7 y se hizo diagnóstico de hidronefrosis. Se realizaron algunos estudios complementarios que se pueden ver más adelante. Esas son fotos de ecografía que muestran una marcada dilatación de lo que serían los cálices y la pelvis renal. Pasa si querés uno más, ahí se ven más fotos. Ese es el riñón izquierdo. Y también se hizo un centellograma donde la función renal era relativa era el derecho 75 y del izquierdo 25. En la siguiente hay más fotos del centellograma renal. También hay una curva de TPA donde se muestran ambas curvas de tipo obstructivas. En la roja es el riñón derecho y en la azul es el riñón izquierdo. Por último, una tomografía donde se observa también esta dilatación pielocalicial marcada. Se puede ver en la siguiente el riñón de características de riñón en herradura, más marcada la dilatación del lado derecho, pero también del izquierdo. Y la siguiente es una reconstrucción. Con todo esto se decide conducta quirúrgica. La primera intervención que se realiza una laparoscopía exploradora, donde se ve una gran dilatación calicial. Se identifica también una estenosis pielo-ureteral, que la misma es por causa de un vaso polar. Se decide hacer una cálico-ureteroanastomosis lateral derecha y se deja colocado un doble J. Tiene una buena evolución postoperatoria, tiene un drenaje que se retira a la semana y se hacen ecografías control donde se ve este riñón de herradura conocido y una mejoría de la dilatación calicial. Se programa un segundo procedimiento donde se hace una cirugía del sistema contralateral. No se observa una obstrucción extrínseca. A nivel del polo inferior se ve una gran dilatación calicial, así que se decide también realizar en esta oportunidad una cálico-ureteroanastomosis lateral, pero del lado izquierdo se coloca un drenaje doble J y se retira el drenaje doble J colocado en el contralateral. Queda con un drenaje también por una semana y las ecografías control son sin dilatación. De la técnica quirúrgica eso vamos a hablar mientras presentamos los artículos. Bueno, como artículos complementarios, el primero que vamos a comentar es este artículo publicado en el Turkish Journal of Urology, que se titula Giant Hidronefrosis Reality, en el año 2016, en India. Y el objetivo principal de este estudio es resaltar la importancia de esta entidad que es a menudo olvidada y construir un consenso para el diagnóstico y el manejo precoz de la patología. Entonces, lo primero que va a describir es define lo que es la hidronefrosis, que va a ser una dilatación del sistema pielocalicial, y esto va a estar dado por una obstrucción que puede ser extrínseca o intrínseca, generando una éstasis del flujo urinario. Y la hidronefrosis gigante lo que va a agregar es que en el sistema colector va a tener que tener una cantidad de más de 1 litro de líquido, o lo que representa 1,6% del peso corporal. O también puede ser una afectación de 5 alturas vertebrales. Describen que hasta el año 2016 había 500 casos descritos en la literatura, y es muy poco común en países desarrollados, y que estaban casi todos estos descritos en países subdesarrollados. La mayoría de los casos van a ser congénitos, y casi todos van a ser recién tratados a la edad adulta, y sin diagnóstico esta patología va a llevar al paciente a una insuficiencia renal, hipertensión, cambios malignos también, y también puede ser una ruptura renal.
La N de casos va a ser 35, puede ser un estudio prospectivo longitudinal con un periodo de 4 años, entre el 2013 y el 2015, y lo que ellos plantean es que al ingreso del paciente con el diagnóstico, a todos le realizaron una nefrostomía percutánea. 2 a 6 semanas después de realizarle la nefrostomía percutánea, lo que realizaban era hacer una medición cortical y de la función relativa, la función renal relativa, y dependiendo de si el grosor cortical era mayor a 5 milímetros y una función mayor a 15, sí le realizaban el tratamiento a estos riñones, y si no, directamente, si era menor, iba a nefrectomía. La mayoría de sus pacientes, 21 totales, la realizaron pieloplastia, todas la realizaron Anderson-Hines, y la tasa global de éxito fue del 80%, con 4 de recurrencia en enfermedad, y las complicaciones se dio más que nada en pacientes adultos, con un 23% y la mayoría con tratamiento conservador. La presentación más común de todos estos casos fue un abdomen agudo con masa o dolor en flanco. Algunos también habían sido con masa abdominal y más que nada en pediátricos, o hematuria o infecciones urinarias recurrentes. Lo que ellos plantean es que en realidad en la enseñanza clásica estos pacientes sí están con fiebre o tienen un aumento de la creatinina, realizarle la colocación de catéter percutáneo, pero ellos lo que realizan, a diferencia de la literatura, es que a todos les descomprimen el sistema colocando la nefrostomía y luego deciden qué tratamiento realizar. La causa más común que ellos hallaron dentro de su muestra fue la estenosis pleureteral, que es igual a la literatura, y ellos realizaron la nefrectomía en el 37% y está descrita en el 30% en la literatura. Y a modo de conclusión, lo que ellos refieren es que cada paciente debe ser tratado y manejado individualmente, dependiendo de su estado anatómico y funcional, que es una entidad muy poco frecuente y requiere un tratamiento individualizado en cada paciente, y es importante instruir al manejo temprano para poder evitar así la nefrectomía en estos pacientes. Bien, el segundo artículo complementario que vamos a presentar fue publicado en el año 2011 en el British Journal of Urology International. Se titula Ureterocalicostomía en niños, experiencia de 12 años en un solo centro. Como introducción, lo que ellos mencionan es que esta anastomosis fue descrita en 1947, que empezó a ganar primero aceptación en lo que es urología de adultos, y luego se fue incorporando poco a poco en pediatría. El objetivo de este trabajo fue analizar su outcome de cálico-ureteroanastomosis. En cuanto a los materiales y métodos, fue un estudio de tipo retrospectivo, donde se revisaron las historias clínicas de pacientes pediátricos a los que se realizó este tipo de anastomosis en un periodo de 23 años. Se recolectaron un total de 13 pacientes, de 13 años. La media de edad fue 9,3 años. En cuanto a la vía de abordaje, se realizaron todas de forma convencional y una sola vía laparoscópica, y los días de internación fueron aproximadamente en promedio 5 días. La imagen lo que muestra es la técnica quirúrgica utilizada y descripta, que es donde se realiza la desconexión que se ve en el A del uréter y la pelvis, se realiza, es lo que muestra la imagen B, y se procede a resecar una porción del parénquima renal a nivel del polo inferior para exponer una porción importante del cáliz inferior, y se espatula el uréter para poder anastomosarlo con el cáliz, y se utiliza PS6 ceros. Pasa si querés. En cuanto a los resultados y a la conclusión, ellos no tuvieron ningún tipo de complicaciones posoperatorias inmediatas, solamente una reoperación que se debió a una compresión extrínseca de tipo circunferencial por fibrosis de lo que ellos interpretan que es el parénquima renal. El seguimiento fue de 32 meses con un rango de 3 a 84 meses. 11 pacientes, lo cual representa el 85%, tuvieron en el postoperatorio una disminución del diámetro anterior posterior de la pelvis
y el MAC3 no se realizó respecto al preoperatorio. Y ellos concluyen que es un procedimiento seguro, con una variabilidad de aplicaciones en pediatría, que incluyen los riñones en herradura, y también fue un estudio de hace varios años, por lo que mencionaban que la laparoscopía iba a ser útil a futuro. Ya podemos continuar con el artículo principal entonces. Este fue publicado en junio de este año en el Journal of Pediatric Surgery y se titula El papel de la calicureterostomía en el tratamiento de la hidronefrosis gigante en niños, indicaciones, resultados y desafíos. La hidronefrosis gigante es una patología infrecuente, por lo cual hay cuestiones de la misma sin responder. Con respecto, por ejemplo, a la vía de abordaje, cuál es mejor, si la laparoscópica, abierta o robótica, el tipo de drenaje, ¿qué favorece mejor un drenaje? Si la laparoscopía, la ureterostomía, la calicureterostomía, utilidad en la mejoría de la función renal posoperatoria también. Y el objetivo de este trabajo fue estudiar el rol de la calicureterostomía en la hidronefrosis unilateral con respecto a las indicaciones, complicaciones y, como les mencioné previamente, a los desafíos de esta técnica. En cuanto a los materiales y métodos, es un estudio de tipo retrospectivo que se realizó en la India. Se incluyeron niños menores de 18 años con diagnóstico de hidronefrosis unilateral a los cuales se le haya realizado ureterocalicoanastomosis en ese centro mediante cualquier tipo de abordaje entre los años 2008 y 2019. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaran algún tipo de patología contralateral. Las variables que se analizaron y los datos demográficos fueron la edad, la clínica, los estudios complementarios y las indicaciones. También el tipo de cirugía y las complicaciones. En cuanto a la técnica quirúrgica, en todos los casos, como mencionaba también previamente, se resecó una porción de parénquima renal a nivel del polo inferior y se anastomosó la mucosa calicial con el uréter, el cual también se realizó una espatulación, se espatuló al menos 1 centímetro antes de realizar la anastomosis con el cáliz. Esto es para asegurar una anastomosis amplia. Y todos los pacientes salieron con nefrostomía, doble J y drenaje. En cuanto a la evolución y seguimiento posoperatorio, el drenaje y la nefrostomía permanecían por 48 horas, a menos que sospecharan fuga de orina por un criterio que tenían definido, aumento del volumen y demás. Y el catéter doble J se retiró en todos los casos a las 6 semanas. Se realizó un seguimiento con imágenes, se realizó una ecografía control y una prueba con diuréticos a los 3 meses y a los 6 meses, luego el seguimiento era anual. Dentro de los resultados no tuvieron tampoco ninguna obstrucción que requiera una reintervención, y el periodo de estudio fue un total de 11 años, se analizaron 25 pacientes en total, y la mediana de edad fue de 7 años. El seguimiento, la mediana fue de 22 meses, con un rango de 12 a 56 meses. La mediana de días de internación fue de 6 días, con un rango de 4 a 18 días. Y en cuanto al tipo de cirugía, la mayoría fueron convencionales, una robótica y 4 laparoscópicas. Acá, como se puede ver en la primera imagen, que es la que tiene en la letra D, en el seguimiento posoperatorio, el diámetro de antero-posterior de la pelvis, el valor numérico, descendió significativamente con una media prequirúrgica de 90 a una posquirúrgica de 50. Este resultado fue con una P menor a 0,01. Y el espesor de la corteza renal, que está ilustrado en la segunda imagen también, aumentó de 4,5 valor prequirúrgico a 6 milímetros posquirúrgico. Este tuvo una P de 0,09 y disminuyó en 4 pacientes. La función relativa también varió de muy poco, del 20% al 21%,
también con una P no significativa, así que ese resultado no sería estadísticamente valioso. Bueno, y a modo de complicaciones, en 2 pacientes del total observaron una salida de orina por el drenaje, por lo que tuvieron que dejarlo mayor cantidad de días sin otro tipo de intervención. En 4 pacientes tuvieron infecciones urinarias febriles, y en 2 pacientes a la extracción del catéter doble J presentaron cólicos y dolor abdominal, por lo que se le recolocó el catéter, y 2 meses posteriores al retiro no volvieron a tener complicaciones. La tasa global de éxito fue del 92%. A modo de discusión, habla que es una cirugía poco frecuente, y ya que también la patología es poco frecuente, como había comentado Augusto también en este artículo anterior, fue escrita recién en 1947, y ellos proponen esta como una cirugía inicial, como cirugía inicial, y la realizaron en el 17% de sus pacientes. 7 por una inserción alta del uréter, 5 por una pelvis intrarrenal, entre otras causas de estenosis. En el seguimiento postoperatorio, la ecografía fueron los datos más útiles que encontraron, el parámetro más útil, y ya estaba descrito por distintos autores en donde encontraba una franca mejoría en todos sus pacientes. Medir en realidad la hidronefrosis en estos pacientes no es muy útil, ya estaba también descrito en la bibliografía, y ellos dentro de su total de pacientes solamente en 3 aumentaron el diámetro anterior y posterior, pero la disminución en realidad no fue muy significativa. Con respecto a la ecografía, el grosor cortical no es muy buen predictor temprano de falla debido a la lenta tasa de aumento del mismo. La mediana de aumento que ellos encontraron fue de 1,5 en 22 meses de seguimiento, pero sí lo encontraron útil como predictor de recuperación. Con respecto al MAC3, en la función renal encontraban en 11 solamente mejoría y 10 deterioro, por lo que no fue estadísticamente significativo, pero al ver una disminución en 10 pacientes del total, ellos refieren que puede haber una sobreestimación preoperatoria de la función renal. Y en cuanto a la fase excretora con diuréticos, dice que tampoco es confiable, ya que en 6 se vio mejoría, en 2 deterioro, pero en casi la totalidad no hubo cambios. Y dada la falta de la fiabilidad de TPA o la fase excretora del MAC3, algunos autores directamente ni siquiera solicitan esto en el postoperatorio si la ecografía muestra una mejoría. A pesar de toda esta evidencia, ellos refieren que la ecografía aislada no es suficiente para poder predecir el fracaso en el seguimiento. Entonces plantean que es una alternativa que proporciona un drenaje fiable y sugieren la calicobreteranastomosis como un tratamiento eficaz para la hidronefrosis gigante, y ya que ellos tuvieron una muy alta tasa de éxito. Las limitaciones que ellos encontraron en este estudio es que es un estudio retrospectivo y que la comparación de pacientes con una resolución abierta versus mínimamente invasiva parece ser no adecuada. Y además tampoco compararon con una población tratada con pieloplastia. A modo de conclusión, es una técnica que ofrece resultados excelentes con muy alta tasa global de éxito. La técnica es factible y el drenaje de la orina es adecuado. Se puede abordar de ambas maneras, tanto abierto como mínimamente invasivo, y el seguimiento sugieren que sea combinado tanto de ecografía como medicina nuclear, ya que aislados no son suficientes. Bien, y este es el checklist que hacemos siempre, donde el título es acorde al tema de estudio, fue publicado el mismo en una plataforma validada. Lo que buscamos leyéndolo es conocer las diferentes opciones terapéuticas. No fue doble ciego y aleatorizado, y los resultados fueron en su mayoría significativos. Ahora sí pasamos a los comentarios finales, y doctor, después está el video, sí, cuando usted quiera. Bueno, buenísimo, gracias Cristal y Agus, estuvo muy bien.
Bueno, la idea de presentar este artículo es hablar de algo que es bastante poco frecuente y probablemente de los que estamos acá nos juntemos 10 casos entre todos. Así que me parece interesante hablar de algo que en algún momento eh, los que hacen neurología infantil se van a cruzar con nuestros pacientes y entonces la toma de decisiones es difícil, ¿no? Así que algunos comentarios que me surgen del trabajo, ahí Caro Percul hace una pregunta, después la contestamos, pero algunos para empezar la discusión. Uno que en estos casos de hidronefrosis gigantes a veces es difícil tomar una conducta y en la experiencia que nosotros tenemos es crucial valorar la anatomía de la dilatación en cuanto a cómo es la pelvis, cómo es la forma de los cálices para definir cuál es el mejor tratamiento de drenaje, ¿no? Y para eso creo que es esencial la tomografía, como se vio en el primer caso, porque en base a eso uno puede definir bien la anatomía de la dilatación, especialmente de los cálices inferiores, en donde hay parénquima y donde no hay parénquima. Después vamos a mostrar los videos de las cirugías que tenemos hechas nosotros, en donde no hacemos la cirugía clásica, donde le sacamos el polo inferior y hacemos una anastomosis en el polo inferior, sino hacemos una cálico urétero lateral, y para eso es crucial definir el cáliz inferior donde tiene menos parénquima para ir a buscar ese espacio quirúrgicamente. Así que como primer tip importante, la valoración tomográfica del paciente para mí es clave. Podemos mostrar la tomografía de ese paciente que tenemos, el nuestro, en donde se ven muy bien los cálices. ¿Quién lo tiene? Sí, sí, ahí lo estoy poniendo. Hola Morrucho, ¿cómo andás? Juan, un gusto verte. Felicitaciones una vez más. Sabía que ibas a estar acá, Morrucho, este es un tema que te llama. Poner el frente, ahí está, y ahí ¿ven? Entonces, lo que en nuestra experiencia que tenemos 4 pacientes operados, esta es la imagen donde uno empieza a definir en dónde le va a hacer el drenaje. Eso por un lado. Y por otro lado, también empieza a definir qué pasa, por ejemplo, con la pelvis. En estos casos se ve que el paciente tiene pelvis intrarrenales. Entonces, como los trabajos mencionan eh, resolución a través de una pieloplastia, en estos pacientes sería prácticamente inviable porque no tienen pelvis extrarrenal, con lo cual la tomografía es lo que en mi experiencia da una buena anatomía suficiente como para tomar la decisión más precisa, ¿no? Lo otro que me parece interesante resaltar es que la propuesta clásica quirúrgica en los pacientes con riñones en herradura es mucho más difícil por la fusión que tiene en el polo inferior. Entonces, en este paciente, que es nuestro, eh, la ureterocálico lateral, en mi opinión, está mejor indicada que la cirugía clásica, ¿no? Es técnicamente un poco más fácil. Lo otro que me pareció muy interesante es esto de que con el DTPA y con el MAC3 muchas veces no se obtiene un buen resultado, y entonces cómo definir el éxito de esta cirugía. Y coincido que la disminución de la dilatación de la hidronefrosis con guía ecográfica es un buen parámetro para saber si en el sistema hay menos presión a partir de la descompresión, ¿no? Así que, contestando la primera pregunta de Caro, que si en los casos bilaterales la cirugía se hace en 2 tiempos o podría hacerse en un solo tiempo si se deja nefrostomía, entiendo que en nuestro caso, por ejemplo, primero abordamos un lado y después abordamos el otro,
la verdad es que son cirugías bastante complejas como para abordar los dos al mismo tiempo. Probablemente en una estenosis periuretral bilateral, con la experiencia que tenemos, podríamos hacer las dos cirugías en el mismo tiempo. Alguna vez lo hicimos, pero en estas cirugías, la verdad, donde uno espera complicaciones y que los resultados no están tan seguros, en nuestra opinión, haríamos primero el lado más dilatado o el más comprometido y luego el menos dilatado, ¿no? No sé si hay algún comentario o alguna pregunta más allá del de Caro. Buen día, Juan. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué hace Pedro? Bien. A mí, leyendo este artículo, me surgió la duda respecto a los métodos diagnósticos que usamos, porque hemos visto que, bueno, disminuye bastante el diámetro anteroposterior de la pelvis, pero en cuanto a estudios de función renal o MAC3, como decías recién, no se ven muchos cambios. Pero, sin embargo, son los métodos que usamos para diagnosticar esto y para llevar a los chicos a quirófano. Entonces, es ahí donde tenemos que ajustar un poquito la tuerca para saber si estamos operando sobre riñones que son no funcionantes, es decir, para predecir un poco el funcionamiento renal después de la cirugía. Digo, por los Ahí, puntos positivos. ahí me parece que yo dividiría tu pregunta en dos. Uno es, si sabemos si estamos operando pacientes con riñones no funcionantes, eso es lo primero que tenés que definir y eso es bastante fidedigno a lo que un DMSA o un MAC3 te puede aportar, ¿no? Definitivamente un riñón que funciona con seguridad menos del 10% es un riñón que no hay que reconstruir y hay que sacar. Ahí en uno de los trabajos ponía el 15% como línea de corte. Pero me parece que a donde va apuntada tu pregunta tiene que ver con el control postoperatorio. Y eso lo vemos bastante también en las piroplastias que hacemos, y no solamente en estos pacientes, en donde el MAC3 muchas veces no mejora mucho, y es apenas una mejoría en la curva excretora, y sin embargo son pacientes que clínicamente mejoran su clínica en forma absoluta, y ecográficamente también la dilatación baja mucho. Entonces, coincido que el DTPA o el MAC3 a veces no muestran la mejoría que el paciente tiene clínica y ecográficamente, pero la verdad es que tampoco hay mucho más que esos estudios para definir por lo menos la excreción funcional. Y parecería, y esa no tenemos tantos pacientes como para definir esa experiencia, parecería que en estos pacientes muchas veces, bueno, el 50%, como vimos en el último trabajo, no hay mejoría con el MAC3, así que coincido que hay ahí una falta de poder objetivar con algún estudio funcional la mejoría, ¿no? Claro, sí. Gracias. Yo tengo una pregunta. A mí me surgió que en todos los trabajos hablaba de que estos casos claramente se daban en países subdesarrollados. Bueno, y casi todas las publicaciones que hemos encontrado eran de países subdesarrollados. Y mi pregunta es ¿cuál es la diferencia que usted piensa que lleva a que estos pacientes, que generalmente son por una causa congénita, recién en la vida adulta se llega a este diagnóstico y no hubo algo anterior, porque claramente deben haber tenido alguna clínica, alguna sintomatología o alguna ecografía en toda su vida y no se llegó al diagnóstico previo? Esa es una pregunta para el morrucho, es difícil de contestar. Pero no sé si Morrucho quiere hacer algún comentario de lo que preguntó Cristal recién. No, en general yo coincido que la evolución, aún para la estenosis ureterofílica convencional de la cámara gamma o MAC3 o DTPA es relativa porque la mejoría no excede el 20% de los pacientes operados y después con el tiempo puede ser que mejoren. La ecografía es el signo que mide comparativamente el preoperatorio con el postoperatorio. Yo he utilizado esta cirugía, hago memoria, no tengo estadística ninguna, no me dedico a recolectar a mis pacientes, ya hace 4 años que no opero, pero habría operado una decena de pacientes.
muchos de ellos por anastomosis ureteropélicas realizadas convencionalmente y que no funcionaron bien. Tengo en la memoria un paciente con una estenosis ureteropélica bilateral, con riñones muy dilatados, que operé 3 veces de un lado y 3 veces el otro. Siempre anduvo mal, las cirugías eran fáciles. En un lado decidí hacer una ureterocalicostomía como hecho definitivo. Y ese paciente mejoró, pero mejoró mucho tiempo después de operado. Venía y era un martirio para mí porque yo lo veía siempre dilatado, hasta que un día vino casi sin dilatación. Eso ocurrió 4 años después. O sea, hay que esperar mucho tiempo para ver la mejoría de estos pacientes si realmente mejoran. No me parece que mejoren. Algunos puede ser que mejoran espectacularmente en forma inicial, pero algunos hay que esperar mucho tiempo. Esos pacientes tienen dilataciones intrínsecas en los cálices. Esa dilatación de los cálices no se supera, sino más, por mejorar el drenaje nada más, porque no depende solamente de presiones, depende de la estabilización de la dilatación inicial. Pero creo que es un buen procedimiento. Es riesgoso hacerlo abierto como yo lo hice siempre y tiene riesgo de hemorragia en el intraoperatorio, pero en general los que yo he operado han andado bien. Pocos de un par de pacientes de manera inicial, pelvis intrarrenales o riñones en herradura, 2 o 3, no me acuerdo, pero son lo menos. Lo más es las complicaciones de estenosis ureteropélica que no mejoraban. Buenísimo, Murucho, gracias. Doctor, yo tengo... hay una pregunta de Daniel. Ahora se la contesto a Daniel, pero contestando un poco lo que decía Cristal, estos pacientes que digamos, se descubren tardíamente, como el paciente que presentamos nosotros, chico creo que tenía 16 años y súbitamente aparece con una infección urinaria y te encontrás con semejante cosa. Evidentemente, esto es una patología diferente a la estenosis periureteral pura, ¿no? En donde los síntomas son mucho más prematuros. Esto es una malformación probablemente congénita, como dijo alguno de los trabajos. Evidentemente estos riñones tienen mucha compliance y toleran mucho la presión y se van dilatando muy lentamente. Así que creo que tiene que ver con esta malformación inicial que tiene un comportamiento diferente y el diagnóstico suele ser tardío, ¿no? Es raro un chico muy chiquito con semejante dilatación. Respondiéndole a Daniel Carauni, hola Daniel, que pregunta sobre la técnica quirúrgica, si le dejamos grasa o epiprón alrededor del urétero calicoanastomosis, o si le hacemos una protección en particular. Nosotros no, la verdad es que hacemos lo mismo que una piroplastia. Sí, le dejamos un catéter WJ y también le dejamos un drenaje perianastomótico. No le dejamos nefrostomía como mencionaba uno de los trabajos y no le tiramos nada encima de epiplón. Y si hay una fuga, le dejamos el drenaje hasta que deje de fugar. Así que en general los pacientes que hemos tenido no protegemos de otra manera. Agus, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, con respecto a las características del uréter para la anastomosis, o sea, pienso en un uréter que tiene todo dilatado, o sea, es una hidronefrosis que llega hasta el uréter. ¿Eso cambia algo en la técnica? ¿Habría que, por ejemplo, modelarlo o hacer algo diferente? Es que en realidad no es una obstrucción del uréter, esto es una obstrucción entre la pelvis y el uréter, con lo cual en general te encontrás con uréteres sanos. La pregunta no habría patología. Claro, la pregunta podría ser, ¿cómo anastomoso semejante dilatación,
a un uréter normal. Y entonces la única solución que tenés ahí es espatular el uréter, abrirlo lo más posible para generar una anastomosis amplia. Pero por suerte el uréter son uréteres sanos que te permiten trabajar cómodamente, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a esa diferencia de, por un lado, algo sumamente dilatado y del otro lado un uréter normal, ¿no? Si no hay otra pregunta, podemos mostrar el videíto para hablar un poquito de lo que nosotros hacemos. Bien, lo pongo. Estos son dos pacientes, uno que hicimos por vía robótica, otro por vía laparoscópica. Está corriendo. Nosotros siempre empezamos con una pieloplastia. Si querés frenarlo ahí, ¿lo puedes frenar? Bien. Nosotros siempre empezamos con una pielografía ascendente para definir bien la anatomía como complemento de la tomografía, y para valorar principalmente el uréter. También que no tengamos ninguna sorpresa en el uréter medio o en el uréter distal que nos dificulte después la colocación del doble J. Así que primero pielografía ascendente. Este caso es el que hicimos robótico, es un riñón derecho. Frénalo. Ahí, frénalo, por favor. Lo que quiero mostrar de esta imagen es que se ve muy bien el uréter, pero se ve que no tiene pelvis. Es como que el uréter entra al riñón. Bien de pelvis intrarrenal. Entonces, eh, es prácticamente imposible intentar hacer una pieloplastia clásica, primero porque no es la patología del paciente y segundo porque técnicamente no tenés pelvis. Entonces, habiendo visto las tomografías iniciales en donde eh, vemos un cáliz inferior sin parénquima que lo rodea, uno sabe que puede plantear una una cálico urétero lateral. Ahora sí, dale play. Ahí se ve, allá en el fondo se ve la pelvis, bien chiquitita. Y además no hay una estenosis verdadera. Entonces ahí lo que hacemos es esta incisión en el cáliz inferior, que si uno tiene mucho parénquima, estas maniobras suelen sangrar mucho. Por eso yo digo que es importante conocer bien la anatomía en donde el cáliz prácticamente no tiene parénquima renal. Y esto, Agustina, un poquito respondiendo, tiene que ver con lo que vos preguntaste recién. Ahí tenés un uréter sano y un cáliz enorme. Y entonces haces una apertura del uréter amplia, como para hacer una anastomosis también amplia, ¿no? Ahí fíjense que tiene puesto un doble J, que pasa por la unión ureteropiélica y lo dejamos puesto. La verdad es que en este tipo de cirugías el robot es una gran herramienta porque técnicamente es bastante más difícil que una pieloplastia común, porque uno no puede traccionar y orientar la pelvis como uno quiere, no se le pueden poner los puntos de tracción porque está todo el riñón in situ que no te permite rotarlo. Entonces la anastomosis es más difícil. Entonces ahí completamos la cara posterior primero. Ahí está el cáliz hacia arriba, abierto, el uréter hacia abajo y ahí sí sacamos el uréter que estaba hacia proximal y lo ponemos transanastomótico. Y esto es lo mismo, pero hecho laparoscópico. Ahí está el cáliz abierto, el uréter abierto abajo. Ya terminamos la cara posterior. Y fíjense ahí el parénquima renal como se ve que está quemado, ¿no? Con la apertura. Acá en general usamos una sutura un poquito más gruesa de lo que usaríamos en una pieloplastia. Usamos un monofilamento 5 ceros.
y lo mismo, el catéter doble J pasando. Bien. Los puntos deberían ser mucomucosos, pero la verdad es que la mucosa del cáliz es muy finita, así que en general los 4 casos que hemos hecho hacemos puntos tomando el parénquima renal también para apoyarnos y generar una anastomosis un poco más sólida, ¿no? Y yendo a lo que preguntó Daniel, no, sobre esto no dejamos nada cubriendo la anastomosis. Un buen drenaje en la zona es suficiente. Para mí algo importante también es trabajar con instrumental de 3 milímetros o en el caso de los robóticos, que es un poquito más delicado también. Es importante también para estas cirugías tan delicadas. Y así es como queda, ¿no? Sí, y algo importante para mencionar es que nosotros no desinsertamos el uréter de la pelvis, se lo dejamos colocado, lo dejamos como tracción. Total, después la orina va a elegir por dónde sale, que evidentemente va a ser más fácil que salga por el sitio más distal. Así que consideramos que no es necesario la desinserción ureteropiélica también. Ese es el final, ¿no? Sí. Ahí, perdón, paralo ahí. Y ahí se ve como el uréter sigue hacia arriba y sin embargo entra el contraste hacia el cáliz inferior, ¿no? Hola, buen día. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es Joaquín? Sí, ¿Qué hace Joaquín? quería saber qué edad tenía el paciente ese y cómo puso los trócares. Y si el instrumental creo que dijo de 3 milímetros, ¿no? Sí. Esos son dos 17 pacientes. años. Sí. Realmente no recuerdo el paciente más pequeño que tenemos, pero creo que era de 10 o 12 años. En general son chicos grandes. Y la ubicación de los tócares es prácticamente lo mismo que una pieloplastia, quizás un poquito más bajo, porque se trabaja sobre el polo inferior en riñones que son muy grandes. Así que la cámara en el ombligo, fosa ilíaca y en la zona del hipocondrio. Pero para definir la colocación de los trócares, ahí sí, primero ves la patología, ves dónde está el polo inferior y recolocas los trócares que probablemente los pones un poquito más bajos, insisto, que los que ponemos en una pieloplastia común, ¿no? 3 nomás. Gracias, Joaquín. 2. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Doctor Fadil, que si quiere preguntar algo. Tenemos varios visitantes. Hola, Juan, buen día. ¿Qué haces, José No, Luis? muy interesante. Lo que estás contando, muy interesante. Lo que siempre me planteo con estos preguntos, con estos pacientes, es lo mismo que plantearon por ahí, no me acuerdo quién fue, es cómo hace, o sea, por qué se usan las herramientas para diagnosticar, pero después no para evaluar el resultado. Y creo que eso es una cuestión pendiente que tenemos los urólogos de plantearnos y decir, bueno, ¿por qué no usamos las mismas herramientas? Porque si no es como que acomodamos las herramientas a gusto nuestro. Es la sensación que me da, o sea, no me parece que sea objetivo. Yo hago lo mismo que ustedes, o sea, yo le doy mucho más importancia a cómo evoluciona la ecografía, las curvas con DTPA son muy variables, realmente cada vez las uso menos, el DMSA hay un montón de variables que puede cambiar los porcentajes dependiendo simplemente de artefactos de artefactos técnicos que eso lo explicó muy bien Pipi. Pero bueno, es la sensación que me da. Con respecto, yo tengo experiencia de haber ayudado a hacer esta patología en pacientes adultos. Y la sensación que te da es que realmente es una derivación para casos puntuales muy buena. Pienso igual que vos, cuando vos no tenés pelvis y tenés cálices grandes, creo que es una muy buena derivación. Pero más que eso no te puedo aportar, Juan. Al contrario, muchas gracias por compartirlo de ustedes. Bueno, gracias, José Luis. Sí, la verdad es que el cómo objetivar el resultado sigue siendo algo pendiente, pero creo que no depende de nosotros y creo que no está el estudio diagnóstico
desarrollado suficiente como para objetivar absolutamente que la desobstrucción está. Creo que si no tuviera mucha duda, lo que podría hacer es un test de Whittaker, de medirle la presión intrarrenal con punción. Creo que no lo hacemos prácticamente nunca porque lo consideramos muy invasivo, pero definitivamente creo que estos pacientes necesitan una valoración de la clínica, de los resultados del laboratorio, de la ecografía, del DMSA, del DTPA, del MAC3, y así todo uno muchas veces se queda con dudas, ¿no? Un poco lo que contó el Morrucho, que tuvo un paciente que lo operó 3 veces de un lado y 2 veces del otro, viendo el resultado que él mismo comentó, quizás si en una de esas no lo operaba y esperaba más tiempo, finalmente se terminaba, en realidad ya estaba resuelto. Pero bueno, a veces uno cae en esa trampa de no saber si está resuelto o no y sigue haciendo cirugías, ¿no? Difícil de valorar, especialmente en estos pacientes que están tan dilatados. Así que estos pacientes cuando aparecen con clínica de dolor o infecciones urinarias a repetición, eso es un dato bastante fiable para saber si lo que hiciste descomprimió el sistema en cuanto a presión. Hemos tenido muchos pacientes con estenosis pilobilaterales que tienen cólicos a repetición, los operaste, nunca más tuvieron cólico y la ecografía siguió bastante parecida. Bueno, en ese paciente tenés que asumir que le resolviste la obstrucción sin duda. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces estos pacientes, como dijiste vos, son pacientes que vienen adultos, porque 16, 18 años son pacientes ya casi adultos, que seguramente no tuvieron clínica, o fue un hallazgo incidental, o fue ahora un cólico, y muchas veces uno se queda con la duda, porque generalmente después, cuando son chicos tan grandes, no sé la experiencia de ustedes, pero cuanto más grandes los operamos, es más difícil que se recupere la anatomía. O sea, esa hidronefrosis y esas dilataciones calicilares, si bien mejoran en el postoperatorio, siempre quedan dilatados. Entonces uno se queda con esa duda, pero bueno, estoy de acuerdo con vos. Nosotros hacemos lo mismo que ustedes, sumamos datos, o sea, medicina nuclear, ecografías, clínica, y con eso vamos tomando decisiones. Pero vuelvo a repetirte, creo que cuando, o sea, uno de los kits de estos pacientes es, siempre decimos lo mismo, prequirúrgico lo evaluamos de una forma, postquirúrgico lo evaluamos de otra. Entonces, no sé si es la mejor idea. No encontramos estudios, creo que ese es el problema. No se encuentra estudio para decir, este es el estudio fidedigno para poder tener el diagnóstico correcto y ser objetivo. Pero bueno, por ahora seguiremos siendo un poco de arte. Así no nos dedicamos también a esa parte de la medicina. Sí, ninguna duda. Un comentario que recién me acordé, que uno de los pacientes, el paciente que mostramos como caso disparador, encontramos un vaso polar como causa de. Tenía una pelvis intrarrenal, pero además tenía un vaso en la unión ureteropiélica, y como le hicimos un uretero cálico, el vaso polar se lo dejamos, o sea, tampoco transpusimos el uréter del otro lado, con lo cual con estos pacientes tan poco frecuentes, hay distintas decisiones que puede uno ir tomando a partir de los hallazgos anatómicos, y creo que en eso la laparoscopía también te da un plus, y ves el problema in situ, sin tener que hacer grandes incisiones y sin tener que andar traccionando el urétero o la pelvis o el cáliz para tratar de resolver el problema. Entonces, la verdad es que la laparoscopía o la robótica, cualquiera sea, te permite ver el problema sin traccionar y tomar una decisión lo más ajustada a ese paciente posible, ¿no? Probablemente si uno hubiera hecho una cirugía abierta y pesca el uréter y tracciona y ve un vaso polar, quizás ahí sí hubiéramos traspuesto el uréter, y sin embargo el hecho de verlo in situ se lo dejamos puesto, con lo cual son pacientes particulares que creo que la laparoscopía aporta un plus más a todos los estudios previos, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más, si no podemos cerrar el bibliográfico. Morrucho, te veo con ganas de hacer un último comentario ahí. No. Un saludo entonces.
En realidad no le había leído el artículo previo y creía que no sabía que se refería a los casos de indicación primaria de ureterocalcostomía. Yo tengo poca experiencia en eso, tengo 2 o 3 pacientes que me acuerdo, ¿no? Los otros eran complicaciones de la estenosis uretropílica. Uno opera mucho estenosis uretropílica. Lo que sé que si vos tenés estenosis uretropílicas gigantes, con hidronefosis gigantes, la mejoría no es lo mismo que pacientes menos dilatados. Entonces, eso no se expresa en el MAC3 ni en el TPA. Se expresa con el tiempo, por la clínica y tal vez por la ecografía. Tal vez por la estabilidad de la ecografía con el tiempo, sin ver que el paciente pierda función. Eso te hace pensar que el paciente anda bien. Sí, ahora, justo el otro día leí un artículo que hablaba del control con DMSA y post resolución de obstrucciones y tenían una mejoría significativa en el resultado del DMSA post obstrucción, que me llamó un poco la atención porque no es nuestra experiencia, pero bueno, son parámetros que uno puede tener en cuenta también para saber si mejoró o no la obstrucción, ¿no? Está descrito desde siempre que las mejorías más significativas son en pacientes más pequeños, menores de 1 año. Correcto. Los otros mejoran menos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Morrucho, gracias José Luis, Cristal, Agustina y a todos los que participaron. Nos vemos el viernes que viene entonces. Felicitaciones, Juan. Listo. Gracias. Gracias. Chao. Felicitaciones al italiano, que anda muy bien. Realmente. Progresa. Dale, como todo, Luisito. Gracias, un abrazo grande.